Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de agosto del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores de este país, a nuestros compañeros en Resistencia, activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En la información, la Cámara de Diputados y de Senadores realizarán un periodo extraordinario de sesiones en la segunda quincena de agosto del 2013 para aprobar a la reforma hacendaria y fiscal, energética y petrolera. Por lo pronto, el Partido Acción Nacional, el PAN, presentó el miércoles 31 de julio del 2013 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de reforma energética en la que plantean 3 reformas constitucionales para impulsar la inversión privada en el sector, especialmente en el eléctrico y el petrolero. Afirman que es para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Se trata de una falsa promesa, afirmó en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, la doctora en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Josefina Mercado. Dijo que lo mismo ha prometido sin cumplir los gobiernos del PRI y del PAN, desde Miguel de la Madrid y más agresivamente con Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón. Pero lejos de generar crecimiento económico y empleo, la economía se desplomó de 9% de crecimiento anual al 2.5% actual y el desempleo se disparó a 5.1% de la población económicamente activa en el área de las privatizaciones. A partir del 9 de mayo de 1986, cuando cerraron Fundidora Monterrey y 10,000 trabajadores quedaron en la calle, se ha venido aplicando una política de cierre de empresas públicas, de restricción del Estado. Antes hubo en los años 80 más de 100,000 trabajadores del sector público en la calle. Se ha restringido el gasto público, se privatiza y se vende al capital nacional y al extranjero las empresas estatales, pero el resultado no ha sido un crecimiento sostenido, una distribución de la riqueza mejor, un combate sensible a la pobreza de este país, sino que estamos en una situación bastante crítica respecto a los países de América Latina. Y bueno, y ahora el principal argumento de la reforma energética y concretamente la petrolera es el mismo. Entonces, realmente podríamos, por una conclusión lógica, decir que ni se va a generar más empleo ni va a haber más inversión, como nos han estado diciendo. Y desde luego que no. Mira, en 1981, el último año, así el auge de la exportación petrolera, del crecimiento donde el Estado era un pivote del crecimiento nacional, la riqueza del país, los activos públicos, toda la inversión, maquinaria, los recursos naturales, más de las 2/3 partes estaban en el sector público. Hoy con trabajos podemos decir que es la 1/5 parte de la riqueza nacional. Pero eso no ha servido realmente para que cambien sensiblemente las condiciones de la mayoría de la población. Los resultados de la pobreza una y otra vez, y más que las estadísticas oficiales, yo creo que la vida cotidiana de la mayoría
del pueblo mexicano, de sus trabajadores, de sus mujeres, de sus niños, nos dicen que es muy difícil la lucha cotidiana y que no es cierto que estemos mejor que hace 30 años en que se ha vendido el país, en que se ha entregado la tierra al capital extranjero, en que se han vendido las empresas estatales, y no es cierto que eso haya ni bajado los precios de los productos alimenticios, ni de la gasolina, ni del transporte, ni de nada, ni tampoco que se haya elevado el salario de los trabajadores. Por lo cual el nivel de vida ha perdido mucho respecto a hace 30, 40 años. Entonces, podríamos pensar que cuando el gobierno tenía estatizada la economía, vivíamos mejor que ahora. Ahora se habla ya de que creció la pobreza y de lo que los pobres en México aumentaron a 52 millones de personas. Sí, mira, cuando el Estado tenía ese 2/3 de la riqueza nacional, tampoco estábamos bien, porque siempre ha habido un problema de que la riqueza en manos del Estado, de los políticos importantes, que hacen connivencia con los grandes capitales, no se distribuye bien la riqueza, ¿sí? Estaba mal administrada. No era lo mismo el año 1938, cuando Cárdenas nacionaliza el petróleo, que lo que pasaba con el petróleo en los años 80, ¿sí? Tenemos un Estado y una clase política que ha vivido, y lo mismo económica, grupos empresariales que han vivido a costa del Estado, a costa de las riquezas nacionales. Pero a pesar de eso, en ese momento el Estado podía decidir un poco más cómo organizar la economía. Sin embargo, ahora esas limitaciones todavía son más graves, más dramáticas. El Estado nacional mexicano, el Estado mexicano nacional es difícil decirle así, ¿sí? Está definido por las políticas norteamericanas a través del Fondo Monetario Internacional. El Banco de México decide que hay que tener muchas reservas, miles de millones de dólares ahí en el banco, más que en el banco, en la reserva norteamericana, ayudando a la economía norteamericana, en lugar de invertirla en el país. Entonces lo que tenemos es una política que ahora es más grave que la anterior, porque la mayoría de la riqueza nacional se va para el extranjero. Eso es. Entonces, una vez que se invierte en México, en realidad las ganancias no se quedan para reinvertirse en México, se van como ocurre con los bancos, ¿no? Así es, y no solo con los bancos, o sea, desde luego, nosotros tenemos lo que se llama en la economía un balance negativo de renta, es decir, sale más capital que de lo que viene. O sea, llega a capital inversión extranjera, pero esta se va en regalías. Mira, la minería, por ejemplo, ¿no? La minería viene, la mayoría tenemos cerca de 300 empresas extranjeras, la mayoría canadienses, que tienen el 30% del territorio nacional, que han saqueado al país en los últimos 10 años el doble del oro que se exportó, que se saqueó durante la colonia, y en México no se ha quedado nada. Y no me digas ni en el Estado federal, ni en el gobierno federal, ni mucho menos en las comunidades. Entonces es un capital que entra y se va, entra y se va. Pero algo más grave que tenemos es que esas privatizaciones que se hicieron rápidamente a partir de Salinas, la mayoría han sido un fracaso. Fuera de Slim, que ha sido todo un éxito y que eso es otra cosa, pero la mayoría ha sido un fracaso. Así es. Bueno, y lo más grave es que no se generan empleos, no se generan en la medida en que se perdieron, pero los pocos que se generan en condiciones adversas, peores que las que había, ¿no? Desde luego. Mira, estamos en una situación muy difícil, estamos frente a un capital que está desbocado, que es una acumulación voraz por desposesión transnacional, y los mexicanos transnacionales igual, frente a esa crisis que les baja sus tasas de ganancia. Y desde luego, para mantener sus tasas de ganancia todo se va sobre el trabajo. Y hay que quitarles sus jubilaciones, sus prestaciones, y hay que bajar el salario y se van a usarse, ¿no? Entonces, en el país lo que ha crecido es el empleo precario. Se dice ahora, y nos vienen repitiendo el eslogan, todos los del PRI, los del PAN, y hasta por el radio, que se requieren inversiones en Pemex para generar más empleo
y más desarrollo, y que si no hay inversiones privadas no va a haber crecimiento, pero es lo mismo si revisamos la historia de los últimos 31 años que nos han venido diciendo desde Miguel de la Madrid hasta la fecha. Decían que iban a salvar la economía y la deuda se disparó de 20,000 millones a 200,000 millones de dólares. Estamos súper endeudados a más de 200,000 millones de dólares. Y el desempleo creció, se disparó. En aquel entonces, en el último año de López Portillo, se generaron 1,800,000 empleos y ahorita ya no se generan, más bien se están perdiendo. Más adelante vamos a ver el reporte que dio la Secretaría de Hacienda, pero creció el desempleo a 4.9%. Bueno, Miguel de la Madrid inició su gestión en 1982 con 1,115 paraestatales en México, y en 1983 inició la era de las privatizaciones. Hoy quedan 179 empresas públicas que se manejan con presupuesto federal, según el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 2013, que publicó la Secretaría de Hacienda, siendo las principales Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Cabe señalar que en ese proceso, que lleva 31 años, el 49% de estas empresas no fueron vendidas, sino desaparecidas por decretos de extinción. Más de 1 millón de trabajadores laboran en estas empresas públicas que se vendieron o eliminaron. Tenían contrato de base permanente y prestaciones sociales, con derecho a una pensión o jubilación, pero con la inversión privada la mayoría perdió su empleo y pasaron a formar parte de las filas de la subcontratación de empresas privadas en el ambulantaje o el desempleo. Pues, ¿cómo ven esto de que vamos a crecer? Eso incluso se gastó 600 millones de pesos Calderón en promover esa idea, según TV Azteca, que publicó un desplegado quejándose de que nada más le tocaron 200 millones y a Televisa 400 millones. Por eso nos enteramos de todo lo que se gastó Calderón, porque el desplegado salió en los periódicos, pero se gastó 600 millones de pesos para sembrar la idea de que solamente con la inversión privada Pemex va a crecer. El problema del país, o de Pemex, sector eléctrico y cualquier dependencia pública, no es la falta de dinero, ni tampoco la falta de tecnología, sino el problema que tenemos en el país es por estas políticas de estos sinvergüenzas que en los últimos años se han apoderado del sector público. Con el mismo argumento, va a haber generación de empleos, vamos a ganar más y mejor, vamos a ingresar al primer mundo, y lo cierto que los que se distribuyen la riqueza de todo el mundo, este famoso grupo de los 8, donde seguido invitan a México, pero no para que forme parte del primer mundo, sino para que asuma las políticas económicas que se vienen implementando del Banco Mundial. Y estos últimos gobiernos de hace 31 años vienen haciendo pues el desarrollo de sus políticas públicas en base a los lineamientos que dan los organismos financieros internacionales. ¿Cuál es el esquema que ellos plantean? Te dan a endeudarte a manos llenas. Y hoy vemos que Calderón dejó la deuda del país en más de 6,52 millones de pesos, cuando él recibió la deuda pública en solamente 2 billones. ¿Dónde quedaron esos 4 billones de pesos? ¿A dónde fueron a parar? Pues a manos de estos políticos sinvergüenzas que se han distribuido la riqueza nacional, y los resultados son desastrosos. Apenas esta semana salió una serie de artículos de cuántos pobres tenemos ya en el país. 53 millones de pobres. Pero por cada millón de pobres hay un multimillonario en México, que son los que se han quedado con la riqueza nacional. Sin embargo, a muchos mexicanos se les olvida la historia, y lo más reciente, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con toda la cadena publicitaria a través de las grandes empresas de televisión, de radio, hasta en los cinemas, pasaban que con la decisión de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44,000 trabajadores, decían que la economía iba a mejorar en el país. Fue lo que le estuvieron vendiendo a la población, que se iban a generar miles de empleos en la zona, de que iban a bajar las tarifas eléctricas, de que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica, y había que resistir para demostrar que lo que estaba haciendo Felipe Calderón, además de violentar la Constitución y las leyes,
pues prácticamente estaba beneficiando a las empresas multinacionales que hoy son los que se llevan todo el dinero de los usuarios de energía eléctrica. Bueno, y quiero recordarles que en www.frecuencialaboral.com publicamos la Auditoría Superior de la Federación entregó su reporte de la revisión de la cuenta pública 2011 y lo que reporta es que las empresas públicas Pemex, CFE y otras como el ISSSTE y el IMSS, que son organismos públicos, pues más bien se gastaron miles de millones de pesos en pagos de obras, bienes y servicios a distintas compañías que no tienen oficinas ni personal a su servicio, que no pagan impuestos ni seguro social o Infonavit y en cuyos directorios aparecen los mismos empresarios. Y lo más grave, que hay incluso obras que nunca se hicieron. Eso es lo que y dice. Tienen sobreprecios todavía esas obras, y cuando checas quiénes son los dueños de estas empresas, por ejemplo, yo he estado revisando de las empresas contratistas que les han estado dando permisos, los contratos de manera directa para atender nuestra zona, y no hay ni información. Y ves las razones sociales de las camionetas, traen un nombre, una dirección, lo checas y no existen. Así es. Bueno, y en el mismo reporte de la Auditoría Superior de la Federación, esto es importante porque quieren privatizar a Pemex con el argumento de que no hay recursos, pero vean lo que han hecho. El resumen consta de 274 hojas. Se destaca que altos funcionarios de Pemex crearon empresas filiales en otros países que operan como empresas privadas sin personal ni oficinas. Tampoco están sujetas a la Auditoría Superior de la Federación, o sea que se manejan como empresas privadas, pero son filiales, deben estar auditadas. Ese es el caso de PMI HBV en Holanda, que son consideradas como no paraestatales, pero tienen participación de las ganancias de Pemex. Esa empresa filial de Pemex suscribió un acuerdo con la constructora española SACIR para ejercer los derechos de voto en Repsol, operación que no fue sometida a la autorización del Consejo de Administración de Pemex. Lo mismo ocurre con IPG-PB, que opera 4 compañías filiales en las Islas Caimán, las cuales conforman el grupo MEXGas, mediante lo cual se realiza la comercialización del gas natural, gas LP y petroquímicos de Pemex en Estados Unidos y Canadá, mediante servidores públicos de mandos medios de Pemex que prestan servicios administrativos, comerciales y financieros del grupo MEXGas. Pues esto lo publicamos desde febrero y marzo del 2013, pero lo voy a subir para que nos acordemos, porque lo que debe estar prohibido en nosotros es olvidar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy se quedó pendiente la semana pasada, es la siguiente: de acuerdo a la reforma laboral, ¿en qué casos podrá el trabajador solicitar su reinstalación o indemnización por despido injustificado? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 8248, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Bueno, también nos vamos a preguntarle al licenciado Luna. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Igualmente hay varias llamadas del auditorio. Dice, en su caso falleció su papá, no sabíamos de la existencia de su Afore, hasta hace unos días nos dieron los estados de cuenta. Dice, nos mandaron al seguro y ahí se desligan de estos recursos. Dicen que como no fue pensionado, ya se le dieron esos recursos, pero en el banco nos dicen que siguen los recursos. ¿Puede haber forma de recuperar los recursos de dicha cuenta sin necesidad de que se meta al seguro? ¿No se puede meter inconformidad hacia el banco? Por favor, necesito asesoría. Es la señora Ana Ramírez. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Es muy frecuente que nos encontremos este tipo de situaciones, principalmente de trabajadores que fallecen, y esos recursos pues ya no se le destinan a los que le corresponde. En este caso, lo que le sugiero es que presente una demanda, pero previo a la demanda
creo que va a ser necesario que concurra ante un juzgado o a un juez, si es que no dejaron designados beneficiarios directos a través de un testamento, para que en el juzgado se designe quién o quiénes son los que se les tienen que dar esos recursos, y posteriormente a eso, sí a meter una demanda y solicitar la devolución de todos los recursos, no solamente que estén en el SAR, sino en el Infonavit, e incluso si el Seguro Social no cumplió con sus obligaciones, dar el pago de marcha, o si hay alguien que merezca la pensión, también se le puede reclamar este tipo de derechos de los deudores de los fallecidos. Por ahí hay una pregunta sobre qué hacer en caso de que lleguen a amenazar para cortes. Sí, nos habla Alberto, el payasito Monito. Bueno, un saludo desde aquí. Y se han ido a hacer amenazas de corte de luz, van 5 personas muy prepotentes, los amenazan, les dicen que la Profeco no tiene validez, que les van a cortar la luz, entonces hay que clausurar la Profeco si no tiene validez, cuando es un órgano creado por el propio gobierno para defender a los usuarios, no nada más del servicio público de electricidad, sino de todos los servicios públicos que haya en este país, ya sea públicos o privados. Así. Y entonces aquí lo que debe de hacer el usuario primero es pedirles que se identifiquen estas personas, anotar sus números de vehículos que están, y tomarles los datos de qué es lo que van a hacer, mostrarles su queja en Profeco, y si ellos cometen ese abuso de cortarles la luz, porque antes de que te corten, primero debe de haber un aviso de 3 días antes de que te corten, para que tú puedas acudir a la instancia correspondiente a poder revisar. En este caso, hasta que no te llamen, cuando ya tienes queja en Profeco, hasta que no te llamen para hacer las audiencias conciliatorias, pues no pueden cortarte, y te lo dice perfectamente en la propia ley, de que no te pueden suspender ningún servicio cuando tienes tú una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Que no les abran la puerta, que los atiendan a través de la ventana. Ya la semana pasada hubo violencia en Iztapalapa, los usuarios salieron y agredieron a estos, les hicieron pedazos sus camionetas, les incendiaron una camioneta porque llegaron prepotentes a cortarles la luz en varias colonias, y los usuarios dicen ya estuvo bien, nos llegan recibos impagables, no nos toman la lectura, hay variaciones en el suministro, se nos están quemando nuestros aparatos, y vienes muy prepotente a cortarme. Salieron todos los usuarios, los vecinos, molestísimos, 6 camionetas que traían ahí se les hicieron pedazos, les incendiaron una, tuvo que intervenir la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para calmar, que los querían linchar los propios usuarios de energía eléctrica. Pues mira, es lamentable que ocurran esas cosas. Y, licenciado, ¿qué pueden hacer? Pues esto que está comentando el compañero Martín, pero lo más importante es que tengan la capacidad de entender que tenemos que organizarnos, porque aquí las autoridades, tanto federales como estatales, tal parece que criminalizan un derecho que tienen los trabajadores y toda la gente de tener servicio eléctrico, pero además lo más importante, que es una empresa que está en la ilegalidad, porque CFE, ningún usuario aquí del Distrito Federal al menos ha hecho un contrato con ellos para el suministro y distribución de energía eléctrica. Consecuentemente no tienen la facultad de ir a cortar luz, ni mucho menos cobrar. Pero ¿qué tenemos? Profeco no actúa en consecuencia. Y por otro lado, las autoridades locales consienten que policías privados acompañan muchas de las veces al personal de CFE o contratistas de CFE, que incluso ellos mucho menos tienen posibilidad de hacer estos cortes, y van a intimidar a la gente, pero la gente pues muchas veces dice yo no quiero tener problemas. Yo creo que nos tenemos que organizar primero. Segundo, procede una queja ante el Ministerio Público con todos los datos que ya el compañero Martín mencionó, que tomar número de placa, que se identifiquen y qué tipo de corte van a hacer o qué tipo de amenaza le están dando. Que vayan ante el Ministerio Público. Porque si no pensamos a comenzar a hacer presión social, que esto es ilegal, desde el corte, desde el cobro, y mucho menos la intimidación que se debe permitir, pues no nos van a seguir haciendo lo mismo. Bueno, pues sus teléfonos, licenciado Luna, pero no recuerdo si la semana pasada leímos esta pregunta de Isaías Cortés, que de 1970 al 73 no le reconocen los primeros años para su pensión. En enero metió inconformidad y no le resuelven, que qué puede hacer. La demanda es lo único que le queda. Que le llame ¿a qué número? 5516-779788. Bueno, pues otra vez para 55
16 77 97 88. Bueno, pues entonces llámele, señor Cortés. Y Martín, tenemos información sobre las gestiones que están haciendo para la reinserción laboral. Sí, queremos señalar que han estado dándose pláticas con la Secretaría de Gobernación. En este caso es con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, donde se está conciliando la base de datos que entregamos sobre los compañeros que van a acceder a su jubilación. Había una diferencia de datos de algunos compañeros que iban en el listado y supuestamente no existían en su base de datos del SAE. El problema era que tenían mal su número de trabajador. En otros casos, ahí se pasaron casi 10 casos también de que los pasaban como supuestos liquidados, cuando había un problema de un fraude, de que algunas gentes fueron a cobrar por ellos su liquidación y les falsificaron sus firmas, presentaron credenciales falsas y así les pagaron, y fueron varios millones de pesos, y el SAE metido en ese problema se hizo una demanda ante el Ministerio Público y salieron nuestros compañeros absueltos. Ellos jamás se presentaron a liquidar, entonces ya lo aceptó el SAE de que efectivamente son trabajadores en resistencia, y un promedio de casi 70 compañeros que ya ellos firmaron su jubilación en el propio proceso de la resistencia. De 1,400 compañeros que presentamos en este listado, no tienen ya problema 986, o sea, ya es la mayoría. Y todavía ayer y estos días se continúan revisando los casos de compañeros que tienen enfermedades generales, los casos de compañeros que tienen accidentes por riesgos de trabajo, incapacidades por riesgos de trabajo, otros compañeros que tienen 20 años de servicio y 60 años de edad, y aquellos trabajadores que laboraron en el sindicato y en la empresa y que, sumada a su antigüedad, pues también alcanzan este beneficio. Eso debe de estar terminado esta semana que viene, para iniciar con el calendario de cómo será pues la firma de sus convenios, y también estamos revisando el marco jurídico de estas jubilaciones. Ese es un tema que lo platiqué esta semana con la Secretaría de Gobernación. Ayer todavía me reuní con sus abogados de la dependencia de Gobernación y les entregamos cuáles son los convenios que deben de firmarse para acceder a esto. Una vez que concluyamos esta parte, y nosotros estamos insistiendo al gobierno que deben de entregar ya su propuesta de reinserción laboral, y eso es el fundamento de la resistencia, el regreso al trabajo. Esa es la lucha de resistencia que hemos mantenido a lo largo ya de casi 4 años. La materia de trabajo persiste. Los del SUTER, que están dentro de nuestra zona, lo están haciendo de manera ilegal. Entre el SUTER y nosotros tenemos un convenio firmado desde 1985. Cada quien tiene su zona y su materia de trabajo. Calderón pisoteó la Constitución y las leyes, y hoy vemos cuáles son las razones. Aquí sale escandalosamente, pues primero la semana sale una nota. Georgina, que es la exsecretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón, hoy es consejera externa de Iberdrola, la empresa eléctrica española, que es la que más se benefició desde el sexenio de Fox y Calderón con permisos para generar electricidad. Les daban permisos como productores independientes de energía eléctrica, y la forma de esos permisos es que toda la energía se la vende a la CFE y la CFE la distribuye, la comercializa. Pero hoy nos damos cuenta de que modificaron esos convenios para que Iberdrola no sea nada más productor independiente, sino ya se convierta en un autoabastecedor de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa ahora les vende directamente a los grandes consumidores de este país, y de manera escandalosa hoy sale que les vende ya a la cervecería Moctezuma, a Cuauhtémoc, también le vende a todas las tiendas de Chedraui, Soriana, Alestra, Kimberly-Clark y algunas otras, Nissan Mexicana, a Cementos Zapasco, Cementos Cruz Azul, a todos los grandes consumidores ya les está vendiendo. ¿Cuánto es su capacidad de generación de Comisión Federal de Electricidad? Por el orden de los 10,000 megawatts.
Entonces, ese es el fondo del conflicto, uno de los fondos del conflicto de Luz y Fuerza del Centro, de golpear al sindicato, para que todos los grandes consumidores ahora le compren directamente a las multinacionales que tienen más de 776 permisos en el país para generar electricidad, utilicen la red de transmisión, les paguen una mísera cantidad de porteo y entonces todas esas divisas se vayan. Y entonces el falso debate que dice Madero, el del PAN, y estos panistas sinvergüenzas, dicen es que no vamos a vender ni un tornillo de Pemex ni tampoco de CFE. No, CFE no es la infraestructura solamente, son las actividades que están establecidas en la Constitución. La materia de trabajo. Claro, dice el artículo 27 en su párrafo sexto que corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Entonces son las actividades, no las plataformas de Pemex, sino es la exploración, es la extracción, es la refinación, es la comercialización, son actividades exclusivas del Estado de áreas que son estratégicas para la soberanía del país. Ese es el debate falso de estos políticos del PAN, que de manera simplona dice, ahora sí con esta vamos a generar 100,000 empleos al año y va a crecer la economía en más del 5%. Esa es una mentira, es una falacia de estos panistas sinvergüenzas. Sí, o sea, reforman los funcionarios para ellos tener participación en esos negocios, que ese es el trasfondo y por eso nuestro interés de que se les revise la vida privada, porque ahí es donde esconden todas estas transacciones. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero darle un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Maneja aquí la consola de transmisión. También a nuestros colaboradores voluntarios, el Popeye Joel Hernández, quien está aquí colaborando voluntariamente, y está Andrea Luna ayudándonos a contestar los teléfonos. Llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo 5518-7760. O la da sin costo 01800-581-8248 o bien visita nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Le mando un saludo al amigo bombero peregrino que hoy está en su turno, pero tenemos su cápsula. Mientras tanto vamos a continuar con la información. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación definirán sus integrantes mañana domingo 4 de agosto del 2013 si mantienen su postura de abrogación de la reforma educativa o se adhieren a la elaboración de las leyes reglamentarias que se aprobarán en la Cámara de Diputados a más tardar el 26 de agosto próximo. Deben estar aprobadas. En entrevista con Frecuencia Laboral, el secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en Michoacán, dijo que hoy manifiestan su rechazo a la reforma educativa. De viva voz. Nosotros presentamos nuestras relatorías en un documento que denominamos Memorias para su atención y para su resolución. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta contundente, clara, precisa. Esto obliga a que volvamos a constituirnos en Asamblea Nacional Representativa el próximo domingo y que estemos haciendo una valoración de cómo se vienen dando las cosas. Efectivamente, consideramos que en cualquier momento pueden plantear ya las leyes reglamentarias y eso estaría confrontando la coordinadora con el gobierno federal y con las diferentes cámaras. Yo le pregunté al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y él dice que de plano no van a dar marcha atrás a la reforma educativa, que en todo caso podrían llegar a acuerdos en leyes secundarias. ¿Ustedes discutirían eso de llegar a un acuerdo con las leyes secundarias? Sería muy irresponsable de mi parte decir un sí o un no, y es el domingo donde vamos a tener que definir una situación de este tipo. Hoy por hoy se ha dicho que no. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré qué hacer en caso de incendio. Si usted se encuentra involucrado en un incendio dentro de un edificio, es importante que recuerde que lo que cobra más víctimas mortales es el humo y los gases calientes antes que el fuego.
Por lo tanto, debe cuidarse de respirar lo menos posible estos gases. La recomendación es que en la medida de lo posible se mantenga lo más bajo que pueda, si es necesario, pecho a tierra, ya que los humos y gases tienden a subir, y si se mantiene de pie, estará respirando todos estos gases hasta asfixiarse. A 30 centímetros aproximadamente a nivel de piso, existe un ambiente respirable. Después de estos 30 centímetros, la atmósfera es mortal. Si mantiene su cara pegada al piso, estará en estos 30 centímetros y podrá sobrevivir a un incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Ya me estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o al número la da sin costos 01800-581-8248. Pues esta semana fue de muchas revelaciones en materia económica. La Secretaría de Hacienda reportó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado miércoles 31 de julio del 2013 que la economía nacional apenas tuvo un débil crecimiento de 2.5% del Producto Interno Bruto. Eso en términos económicos y financieros no es crecimiento. En realidad ya a ese nivel las empresas empiezan a quebrar, el poder adquisitivo se va al suelo y el empleo también, y por ende reporta que el desempleo aumentó de 4.8 a 4.9% de la población económicamente activa. Eso pues son alrededor de 5 millones de personas que están en el desempleo abierto. A ello se suma que hoy entró en vigor el octavo gasolinazo, la Magna aumentó a 11.69 y la Premium a 12.25 pesos. Pero dicen los especialistas en la materia de economía que no nos preocupemos por el alza de las gasolinas, así lo dijo la Secretaría de Hacienda, que nada más le afecta a los que tienen coche, dice. Pues que no afecta a la economía. ¿Cómo se transportan los alimentos? ¿Cómo se transporta la materia prima? O sea, eso, pues francamente, Videgaray está demostrando ahí, pues que o no sabe de retórica, pero vamos a escuchar, o no sabe de economía. Vamos a escuchar en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer viernes 2 de agosto del 2013, el doctor en economía, David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que debido al desempleo y a la carestía de los productos básicos, no pueden adquirir la canasta básica de los alimentos 102 millones de mexicanos. La expectativa de crecimiento y desarrollo del país que estableció el gobierno de Enrique Peña Nieto no se ha dado. Ya son 7 meses de este año y 8 meses de su administración y no ha habido resultados en ninguno de los rubros que él consideró, que fueron: uno, el empleo, en términos como ellos lo habían planteado en un inicio, de crecimiento, con tasas de crecimiento de la economía del 4.55%. 2, la economía efectivamente no está creciendo a lo que ellos habían estado estimando, va a ser un crecimiento todavía inferior, como vimos nosotros más o menos previsto, entre 3.5 y 3%. Y bueno, el problema de esto es de que el beneficio que se decía y se manejaba que iba a ser para los mexicanos no se ha dado. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Nosotros consideramos que ya a esta altura del año, prácticamente el primer año de gestión de Peña Nieto está reprobado. Es un año sin crecimiento, es un año sin desarrollo, es un año sin la generación de empleos que se habían prometido, es un año sin mejora en el nivel de ingreso de la población, es un año sin mejora en el poder adquisitivo de las personas, pero también es un año negativo incluso para los pequeños y medianos empresarios, y que ahora con la supuesta reforma laboral, que lo que va a hacer es gravar mucho más otro tipo de servicios, que es una manera de incremento de impuestos de manera indirecta, es decir, trasladaron el IVA de alimentos y medicamentos para trasladar el cobro de impuestos a otros rubros como las cuentas bancarias, manejo de capital, inversiones y otros aspectos, lo cual va a ser mucho más difícil el desarrollo de la economía. Entonces, este primer año prácticamente podemos nosotros decir que a esos 7 meses, 8 meses, la gestión de Peña Nieto no va a lograr a diciembre de este año nada, no va a lograr lo que se esperaba, y es un año reprobado en la política económica del país. Es un año perdido. Sí. Y en el caso de los mexicanos, lo que ahora tenemos es, uno,
102 millones de mexicanos no alcanzan a adquirir la canasta constitucional. Estamos hablando de un porcentaje bastante elevado de la población que no puede adquirir una canasta constitucional en el país. 2. 76 millones de mexicanos no pueden, o más o menos, más bien, no pueden alcanzar a consumir una canasta básica integral. Y esto también nos muestra mucho el panorama de la política económica que tiene el país. Ahora, si hablamos de solamente los alimentos, en este país 33 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta de alimentos siquiera. Y el número de mexicanos que ya ni siquiera alcanzan la mitad de una canasta de alimentos, estamos hablando de 23 millones de mexicanos. 23 millones de mexicanos ni siquiera pueden consumir lo mínimo de alimentos indispensables para poder subsistir. Entonces hay un incremento de la pobreza. Y esto, nuevamente, como hemos manifestado en otras ocasiones, muestra que no hay cambio en la política económica, las cosas siguen igual, sigue aumentando el número de pobres y sigue aumentando el presupuesto supuestamente destinado al combate de la pobreza y no hay resultados. Entonces, es un mito, un verdadero mito de la actual administración, lo del combate al hambre y los resultados positivos que se iban a manejar de manera casi exponencial. Y el secretario Videgaray, que es abiertamente ya lo empezaba a manejar, que le interesaría ser presidente de la República, pues bien, él está más preocupado en patrocinar su imagen como el supuesto estratega económico, mal copiando lo que un tiempo estuvo haciendo Salinas y Pedro Asper Mella. Y bueno, esos son los raquíticos resultados que tenemos de la política económica de la actual administración, ¿no? Así es. Bueno, doctor, la propia Secretaría de Hacienda está reconociendo que el crecimiento económico es raquítico, 2.5%. Esto, junto con el argumento de que se va a combatir la informalidad, ¿qué va a representar para México? Es imposible hacerlo, porque de ahí dependen mucho de las familias. Y ellos son los que la propiciaron. O sea, el gobierno mexicano no entiende que ellos propiciaron la informalidad en este país. Y la propiciaron con las malas condiciones de vida que tenemos. Propiciaron la informalidad porque dieron rienda suelta al maltrato laboral en este país, en todos los rubros y en todos los sectores. Entonces, que no vengan ahora a decir que ellos van a combatir algo que ellos estuvieron promoviendo de manera enfática durante más de 25 años. Y que no lo piensan cambiar con los resultados de la política económica. Y en su momento lo dijimos, la política y la estructura del presupuesto de este gobierno, desde que se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación el año pasado, nosotros comentamos, muestra que no hay cambios de ningún tipo. Y eso también impacta un fracaso de lo que es el Pacto por México. Es un rotundo fracaso, es una cuestión solamente mediática de aparentar una supuesta estabilidad, cosa que no hay. Y los resultados de la economía lo muestran. 2, que podrán firmar todo lo que quieran los partidos políticos de este país, los principales y los otros, los pequeños, pero no está cambiando lo fundamental para las familias y la población de este país. ¿A cuánta gente le quitarían su válvula de escape para el desempleo? Bueno, prácticamente estamos hablando cerca de 38 millones de personas que no tendrían acceso a eso. Y es un porcentaje bastante considerable. Estaríamos hablando de como el 80% de la población mexicana, ¿no? Más o menos estamos hablando, o sea, del 83-85% de la población de este país. Porque recordemos que la informalidad ya no es solamente los que están en las esquinas, sino la informalidad también es aquellos que ya no tienen las prestaciones de ley. Y que hay muchos profesionistas trabajando en un aparente empleo formal y en el cual no se tienen prestaciones. Claro, y entonces, todos los campesinos, ¿no? Exactamente, también están todos los campesinos, ¿no? El sector agropecuario, también dentro del sector salud hay un gran sector de la población. Entonces, sí estamos hablando de una cantidad importante de la población que se vería afectada. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues el Frente de Comunicadores acordó presentar una propuesta para que en las leyes secundarias que se van a discutir de la reforma en materia de telecomunicaciones quede acotado
el concepto de la vida privada que se impuso en el artículo 6º constitucional como limitante a la libertad de expresión y que este no sea un pretexto para eliminar la denuncia pública sobre la corrupción de los funcionarios públicos y empresarios o funcionarios que crean sus propios negocios privatizando bienes nacionales o manejando bienes nacionales a través de sus amigos, parientes o socios empresariales. En más información, Martín, está clausurado un pocito. Sí, ayer fue clausurado un pocito de carbón en Coahuila por violentar todas las normas de seguridad e higiene en el trabajo, luego de una inspección de las autoridades de trabajo con defensores de los derechos humanos laborales integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos. Su representante, Cristina Auerbach, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral que por primera vez desde que se tiene memoria, las autoridades del trabajo se decidieron a cerrar un pocito para prevenir que haya muertos. Este año han fallecido 3 trabajadores en minas de carbón, a diferencia del año pasado, que en este mismo periodo de enero a agosto habían fallecido 17. Me parece que sí hay un cambio en la actitud de la Secretaría del Trabajo de llegar a los centros de trabajo antes de que sucedan las cosas. De hecho, en este momento estamos en un pozo de carbón. Venimos a hacer una inspección a la cual se me invitó a acompañarla como experta de un centro de trabajo que evidentemente se va a suspender porque están violando los derechos humanos de los trabajadores. Quizá donde haya que poner mucha atención ahora es en las plantas de beneficio, las siderúrgicas, porque el año pasado murieron 7 en plantas de beneficio, plantas lavadoras, siderúrgicas, y ahora solo en Ternium van 10 fallecidos por la explosión. ¿Y qué centro de trabajo es ese, donde están ahorita? Este centro de trabajo es de una empresa que se llama Albarrán de Autita. Está dentro del ejido El Mezquite, por la carretera 57 a la altura de las vías del tren. Entra uno como 1 hora de terracería. Hay 2 pozos. Uno supuestamente la salida de emergencia del que está en operación. La salida de emergencia está inundada. El motor no funciona. De hecho, hay aquí material de algodón con sangre. Es decir, alguien se lastimó, se lesionó. No notificaron a la Secretaría del Trabajo. El ventilador del pozo que está en operación, donde están abajo ahorita los trabajadores, está desconectado. La consola para medir gas está desconectada y los trabajadores están sin equipo de seguridad. Pero además es una empresa reincidente. Dice Cristina Auerbach, de la familia Pasta de Conchos, que falta mucho por hacer para eliminar las tragedias en la minería del carbón, pues solo hace mes y medio perdieron la vida 2 trabajadores mineros en el pocito La Esmeralda. Siguen ahí los cuerpos, pero también ya se cerró este pocito La Esmeralda hasta que no rescaten a los cuerpos, y dice que eso también pues fue acción de la Secretaría del Trabajo y que bueno, eso no se había visto antes, pero claro que tiene que ver con la presión que han ejercido pues quienes están luchando para que la minería del carbón sea menos dramática, ¿no? Porque cobra muchos muertos. Tenemos llamadas. Jaime Morales dice: ¿de qué manera los ciudadanos podemos demandar a los individuos como el de Hacienda que nos afectan, como el gasolinazo, o qué podemos hacer frente a este tipo de casos? También dice que ¿dónde está el cableado que están quitando, el de cobre, en todas las colonias por parte de la CFE? Pues es un daño patrimonial que están haciendo, tenemos los registros, hay que continuar en la lucha de resistencia para aclarar todo este tipo de despojo del patrimonio nacional. Lorenzo de Paul, de Almoloya, jubilado: creación de nuevos empleos por medio de financiamiento con proyectos, dice que hay que hacer. Rocío Aguilar: los mexicanos no hacemos nada por defender nuestros derechos como pueblo, no tenemos conciencia de nuestro poder, y saluda a todos los que colaboramos en el programa. Nancy Peralta de Tlalnepantla dice que en el noticiario de Carmen Aristegui, el priista, la Bastida y compañía intentaron convencer que el PRI no tiene intención de privatizar. Bueno, pues yo honestamente les digo que la Bastida era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y él aprobó, impulsó, promovió la estrategia energética en la que se habla claramente de impulsar a la iniciativa privada. Entonces sí quieren privatizar, como no. Jorge Martínez pregunta a Martín Esparza que en qué cláusula, la cláusula de la pensión de un trabajador, hasta qué edad los niños pueden seguir cobrando la pensión de un trabajador que falleció. Bueno, el Seguro Social le corresponde, en este caso, a la viuda o concubina, cobrar la pensión que es vitalicia.
y para los hijos es hasta los 25 años, siempre y cuando demuestren que están estudiando. Pero si la viuda se casa, pues ¿ya no. se la quitan? En No. el ejército sí se la quitan. Acá en el Seguro Social no tienen por qué quitársela porque pues es una pensión de por vida. Bueno, pues entonces nos vamos a anuncios. Sí, tenemos varias actividades. Una que estamos impulsando la iniciativa de ley del derecho a la electricidad como un derecho social y humano para adicionar al artículo 4 de la Constitución, así como la tarifa social justa, el borrón y cuenta nueva, la renacionalización de la industria eléctrica y la solución del conflicto del ESME. El acuerdo que tenemos es de que cada trabajador en resistencia, cada jubilado o familiar tenga que visitar a 100 usuarios por trabajador para explicar el conflicto, pedirse su solidaridad y su firma, porque todas estas firmas las vamos a llevar el próximo 12 de septiembre al Congreso de la Unión mediante una movilización que va a arrancar a las 10 de la mañana de lo que es el Monumento a la Revolución. Hay 2 actividades más, una movilización el próximo jueves de lo que es el Museo de Antropología, de Historia, hacia Los Pinos para entregar una carta a la presidencia, a la esposa del presidente, en demanda de una solución del conflicto del ESME, del regreso al trabajo de todos nuestros compañeros activos. También el día 28 hay otra movilización de lo que es el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo en demanda de la solución del conflicto. Esto va a ser a las 4 de la tarde y los miércoles se están llevando a cabo foros a partir de las 12 del día, foros en defensa de la seguridad social, de los regímenes de jubilaciones y pensiones. Este miércoles pasado estuvo el doctor Gustavo Leal, pero van a estar todos los miércoles distintos ponentes hablando sobre este tema que también están observados los regímenes de jubilaciones para ser saqueados por esta política capitalista. Sí, pues desde Ernesto Zedillo entregaron pues los fondos de ahorro de los trabajadores a la banca privada, ¿no? Y nos están explotando porque ya incluso hubo pérdidas, pero nos vamos a... Bueno, la próxima semana vamos a dar más información sobre eso y sobre que los legisladores exhortaron a la PGR para investigar a fondo a los líderes de sindicatos al servicio del Estado. Pues deberían investigar a fondo todas las demandas que hay contra muchos funcionarios por hacer negocios con sus amigos. Y también vamos a hablar de lo del Infonavit, que ya puso a remate viviendas de las que les quitó a los trabajadores porque no tenían posibilidades de pagar. Pero por lo pronto nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Sí. También vamos a hablar la próxima semana sobre el Frente Mexiquense, que están defendiendo sus fraccionamientos, sus casas. Hicieron una excelente defensa jurídica para que la CFE no les corte el suministro de energía eléctrica. De eso vamos a hablar, nos mandó un correo José Humberto Pérez Espinosa. Y bien, la respuesta del despertar del gallo del día de hoy es: el artículo 48, el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que le corresponda a la fecha en que se realice el pago. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además de cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón de los 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no podrá ser aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha de fallecimientos. Y es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana, un agradecimiento al licenciado Jesús Luna, que siempre nos acompaña, y los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.